Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver el teórico de politraumatizado grave. Como definición de aquellos este, individuos que reciben un politraumatismo grave, son aquellos pacientes que sufren lesiones provocadas de forma brusca e imprevista, que tienen la característica de tener una gran cantidad de energía cinética en su producción y que va a afectar a más de un sistema del organismo y que por lo menos la afectación de uno de esos sistemas va a poner en riesgo vital o traer secuelas graves al paciente, al individuo. O sea que todo paciente que tenga lesiones traumáticas que afecten a dos o más de los siguientes sistemas, sea sistema nervioso central, respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo, urinario, y que cuya afectación de al menos uno de estos sistemas pueda comprometer la vida, lo definimos como un politraumatizado grave. No es lo mismo un poligolpeado, ¿verdad?, que un politraumatizado grave, donde el concepto de riesgo de vida es lo que prima. Es la primer causa de muerte en menores de 45 años. El 80% de las muertes que ocurren en los adolescentes son la causa del politraumatismo y en general los accidentes de tránsito. Tienen una gran repercusión socioeconómica, dado que se generan secuelas enormes dentro de los pacientes, ¿no? Y esto tiene un enorme costo en salud. La mortalidad del trauma está dada, es trimodal. Hay un primer pico que ocurre en la primera hora de ocurrido el accidente, que es la que llamamos hora de oro, donde las lesiones que provocan la muerte en general son lesiones neurológicas de tronco encefálico, la afectación y rotura de la aorta no contenida, o lesiones medulares altas que provocan el paro respiratorio. Un segundo pico de mortalidad que ocurre dentro de las dos primeras horas luego del trauma, que la causa de este pico de mortalidad son los hematomas subhiperidurales, el neumoneumotórax masivos, hipertensivos, la rotura de vaso, traumatismo con rotura y sangrado a nivel hepático y fracturas múltiples de miembros y de pelvis, donde en general el shock hemorrágico es lo que prima. Y un tercer pico que ocurre entre días o semanas después de ocurrido el accidente, que la causa es la sepsis y la falla multiorgánica de estos pacientes. Como veíamos, la mortalidad por trauma, el 40% de las muertes van a ser dentro de la primera hora, en esa hora de oro que llamamos. Y el 83% se vio de estas lesiones eran potencialmente tratables si el paciente hubiera estado en el medio adecuado. Por lo tanto, se infirió que entre un 25 y 35% de las muertes se podrían evitar con una asistencia y una atención integral de estos pacientes. Eso implica el personal y medios adecuados en el lugar del accidente y durante el traslado, la llegada de los mismos en tiempo y forma, que los medios de transporte sean rápidos, adecuados y estén conectados a centros de derivación, que el paciente que tiene determinado tipo de patología vaya al centro que pueda asistir esa patología. Y por lo tanto el concepto de centro de referencia con una adecuada infraestructura técnica y humana. La distribución de la mortalidad se da inmediata, aproximadamente un 50%, temprana dentro del 30% y tardía es aproximadamente un 20%, que era lo que hablábamos los tres picos que hablábamos hace un instante. Y bueno, la prevención es fundamental en el politraumatizado. Aproximadamente un 40% de las muertes se vio que se pueden evitar.
sobre el número de accidentes, donde se vio sobre todo esto antes de aplicarse la alcoholemia cero en este país. En el 50% de los accidentes con muertos los causaron personas alcoholizadas. Esto se logró bajar drásticamente. Por eso hay que hacer una alerta en este momento donde se pretende volver a cifras que no sea el 0% de la alcoholemia. Sobre la severidad de las lesiones, actuando por el uso obligatorio de casco, el cinturón de seguridad, las sillas para los niños bien adecuadamente sujetadas y el viaje de niños en los asientos posteriores. Y además sobre secuelas del accidente en cuanto es a la asistencia prehospitalaria dentro de los cuidados hospitalarios y a la rehabilitación luego de ocurrido la parte aguda. De la causa de muerte más importante por debajo de 35 años es la causa del politraumatizado grave, los accidentes de tránsito. Y en esa hora de oro es que nosotros podemos prevenir las muertes tempranas. Por lo tanto, es fundamental la asistencia dentro de esa primera hora para prevenir este tipo de muertes. Y ello además, un buen tratamiento en esta primera hora y una buena reposición del enfermo va a prevenir la falla multiparenquimatosa tardía por una resucitación que sea inadecuada o inexistente. Por lo tanto, la atención del politraumatizado grave hay que tenerla en cuenta en 3 lugares. En el lugar mismo del accidente, durante el traslado y al centro hospitalario donde se realiza la derivación del mismo. Dentro del manejo prehospitalario, cuando hay que sospechar que un paciente que sufre un traumatismo, que sufre un accidente de tránsito, puede tener lesiones graves. Primero, cuando hay una hay noción de alta cinemática en el trauma, ¿ah? De acuerdo a cómo quedó el vehículo, de acuerdo a cómo fue el tipo de accidente. Y eso está corroborado por pacientes que presentan hipotensión, dificultad respiratoria, alteración de la conciencia, la presencia umbilical costal, la marca del cinturón de seguridad a nivel del tórax, o cuando hay un accidente en ruta, siempre hay que tener la lesión de alta energía cinética y alta cinemática, sea cual sea el accidente en ruta. O aquellos accidentes de motos que ocurren a más de 60 km por hora. Cuando existe la muerte de algún ocupante del vehículo, así el resto de los pasajeros de los ocupantes esté bien, uno tiene que tener precaución porque pueden haber lesiones inadvertidas, ¿tá? Y tiene que sospechar que puedan existir lesiones graves. Cuando ocurre la eyección del vehículo de alguno de sus ocupantes, los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y cuando se necesita el extricado vehicular, o sea que tienen que ir los bomberos para poder sacar al lesionado de entre los fierros del vehículo. Y también la presencia de factores medioambientales extremos, como es el caso de temperaturas extremadamente bajas o exposición al sol durante periodos muy prolongados. Hay que tener cuidado en el manejo prehospitalario en la aproximación al sitio del accidente. Y esto es para evitar los riesgos y no generar nuevos accidentes en las personas que van a asistir a los accidentados, ¿tá? Hay que evaluar la zona del accidente, hay que ver si existen residuos tóxicos a nivel del accidente. Muchas veces puede haber un camión que lleve sustancias tóxicas. En general, en la parte posterior de los camiones existe un código que indica el producto que llevan y transportan estos camiones. Pueden haber sustancias tóxicas que haga que el equipo actuante se vea involucrado en un episodio de toxicidad. Entonces, eso tiene que ser comunicado y muchas veces es bomberos que tienen con equipos especiales hacer la aproximación y hacer el retiro
de los accidentados de ese ámbito donde existen productos tóxicos. Hay que señalizar el peligro a 150 metros hacia cada lado si ocurre el accidente en ruta, por ejemplo. Hay que tener cuidado con los cables caídos por el riesgo de electrocución. El vehículo donde uno concurre tiene que colocarse en un lugar seguro, fuera de la ruta, fuera de la carretera y con las luces de alarmas encendidas. Hace no muchos años hubo un accidente en la ruta en camino a Pando, donde había una densa niebla y todos los autos que iban asistiendo paraban en la misma ruta y se desencadenaron accidentes, choques múltiples, dado que no tenían la precaución de sacar los vehículos de la ruta donde existía la niebla, que era la que primer causante del primer accidente. Hay que tener en cuenta esos detalles. Hay que notificar rápidamente al accidente para que se tomen las medidas pertinentes, ir y llegar al vehículo y, si el vehículo está encendido, apagar el contacto del vehículo siniestrado para evitar incendios por vuelcos de combustible. Esto es un caso de un simulacro que se hizo de un camión cisterna con un producto tóxico, donde bomberos con los equipos especiales evacuaban a los pacientes haciendo la desinfección adecuada, porque antes de llegar al centro hospitalario. Esto no es menor. Hace no muchos años hubo un accidente con un producto tóxico de amonio en un barco en el puerto y llevaron a todos los pacientes al sanatorio del Banco de Seguros. Y las personas que los llevaron, que fueron en camiones, en camionetas del propio puerto, ingresaron a los pacientes al área asistencial y el producto del amoníaco intoxicó prácticamente a todo el personal con una irritación importante en vías aéreas y a nivel ocular de estos pacientes. Esos pacientes tienen que ser desinfectados, lavados, bañados antes de entrar al área sanatorial para evitar el riesgo de todo el personal de salud. Los principios del cuidado del paciente polotraumatizado, bueno, es el ABCDE que ustedes ya conocen, donde cuenta la biocinemática, la asistencia prehospitalaria y el triage prehospitalario. Luego se realizará el triage hospitalario a medida el tratamiento y la transferencia al hospital o a otros centros, si es lo correcto. Dentro de la evaluación primaria se va a realizar el ABC prehospitalario, que comprende la A, la vía aérea, B, ver la ventilación, circulación, déficit neurológico y la exposición. Me agarró el COVID. Principios del cuidado. Tenemos que hacer la valoración de estos pacientes, que tiene que ser sistematizada, secuencial, con el tratamiento que se hace en progreso a nivel que se van haciendo las diferentes evaluaciones, con una reevaluación permanente, porque existe una dinámica del accidentado, y debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario. Para eso se desarrollaron distintas escalas, como está la de Cramps, donde en una serie de parámetros muy fáciles de ver, la circulación por el relleno capilar, la respiración, si es anormal o no, el dolor abdominal, la respuesta motora, y si el paciente habla o no, se hace esa escala y se ve que en aquellos pacientes que tenían 8 puntos o menos, se consideraba que el trauma era grave, y los traumas leves son aquellos que tienen más de 9 puntos con una especificidad de un 98%. Esto ha sido utilizado también para la clasificación en caso de víctimas múltiples, donde se le coloca una tarjeta identificatoria a cada paciente, con un número, y donde se recortan estas tiras, donde si el enfermo es verde no requiere de asistencia hospitalaria, si es amarillo el traslado puede esperar,
Hay una tortuguita, ¿ven? Acá, para que no es un traslado rápido, si es un rojo, que es un crítico recuperable, hay una liebre, debe ser conducido rápidamente, y los negros, que son críticos no recuperables, o los fallecidos, que se trasladan, no se trasladan. Una vez, si se sortea el sitio, el rescate en el sitio de accidente y se logra el traslado, hay que hacer una evaluación en la emergencia. Lo primero es ver si el paciente está estable o compensado, o si es un paciente inestable que está en shock con una insuficiencia respiratoria o deterioro importante de la conciencia. Entonces acá hay que hacer una evaluación que se realiza en 5 fases, a manera didáctica es esto, ¿no? Y tienen que ser simultáneas, superponibles, y las vamos a dividir en estas 5 fases con criterios y fines didácticos, como decía. La primera fase es una evaluación inmediata y total de los pacientes. La segunda es el acceso a los sistemas vitales. La tercera fase es el control de esos sistemas. La cuarta, las consideraciones diagnósticos urgentes. Y la quinta, las consideraciones terapéuticas urgentes. Esto lo vamos a repetir en varios de nuestros teóricos cuando hablamos de los traumatizados. La fase de evaluación inmediata total ocurre en la sala de reanimación, en el shock room, como le llaman o les gusta llamar. Debe ocurrir con el paciente completamente desnudo y realizar un examen completo anterior y posterior. Lo ideal es la utilización de camillas de acrílico para no dar vuelta al paciente y poder valorar en dorso las lesiones penetrantes que pudiera tener. ¿Ah? Hacer el ABCDE rápidamente y cuidadosamente para el mismo, el control de la vía aérea, ver los movimientos respiratorios, si el paciente está en apnea, hay que abrirle la boca, extraer los cuerpos extraños si existiera, a veces solo con la simple tracción mandibular alcanza para que el paciente adquiera una ventilación adecuada, o colocar una cánula de Mayo o un ambú, y en algunos casos especiales puede requerir la intubación orotraqueal en caso de insuficiencia respiratoria o apnea, o cuando se ve en los traumatismos encefalocranianos con coma grave. La hipovolemia de por sí no es indicación de intubación orotraqueal. Esto lo estamos diciendo acá porque muchas veces el paciente llega en hipovolemia y lo primero que se hace es intubar al paciente, y eso desencadena el paro cardíaco. Vamos a ver esto más adelante. La segunda fase, que es el del acceso a los sistemas vitales, es el acceso de vía aérea para obtener una vía aérea libre, como habíamos dicho. A veces basta con la tracción mandibular para que eso ocurra. A veces es la limpieza del himno de la fauce, que puede estar la boca con restos de comida o cualquier otro objeto, y hay que comenzar la respiración artificial solo si el paciente no respira espontáneamente. La intubación traqueal, que generalmente se hace por orotraqueal, puede realizarse en algunos casos nasotraqueal. El control de la vía aérea, muchas veces tenemos que recurrir a métodos quirúrgicos realizando una traqueostomía. Eso es en caso en general de hemorragia orofaringia, edema de glotis, imposibilidad de intubar al paciente. Se puede realizar una oxigenación de emergencia con una aguja, introduciendo una aguja a nivel del cricoide, inyectando oxígeno a ese nivel, y realizando una cricotiroidotomía o una traqueostomía quirúrgica en la sala de emergencia. Esto tiene que ser alguien que tenga experiencia, no es fácil realizarla, y tienen que haber la presencia de un cirujano con un manejo de la vía aérea para poder realizar la traqueostomía, o un otorrino. El control cervical, realizando la inmovilización de la columna con el collarete cervical. Los métodos quirúrgicos, que a veces hay destrucciones maxilofaciales que vuelven imposible la intubación del paciente, y se debe recurrir
de inicio a la realización de la traqueotomía. Cuando existe hundimientos severos maxilofaciales, cuando hay la posibilidad de fractura de la columna cervical, no se puede realizar la hiperextensión que requiere la intubación orotraqueal, y en estas situaciones se debe realizar una traqueostomía. En cuanto a la ventilación, a la respiración, hay que ver, oír y sentir, ¿no? Si hay respiración espontánea, si el tórax se mueve, se infla los pulmones, si respira bien, si es adecuado y si necesitaría un apoyo ventilatorio. Oxigenar siempre al paciente con oxígeno al 100%, y antes de ventilar a un paciente con una intubación orotraqueal y ventilarlo, hay que descartarse lesiones secundarias al trauma, como es el neumotórax, hemotórax o policostal, que la ventilación mecánica puede agravar estas lesiones. La tercera fase, que es el control de los sistemas vitales, tiene una serie de objetivos. Una es la restauración del volumen intravascular para mantener un adecuado nivel de la hemoglobina, asegurar una buena ventilación, sea por asistencia respiratoria mecánica. Hay que detener rápidamente los sangrados externos, sea por compresión directa o por manguitos inflables. El aparato de presión, si uno tiene el sangrado distal de un miembro, uno infla el aparato de presión proximal al sangrado y eso va a lograr detener el sangrado. Eso lo tienen que tener presente porque puede no ocurrírseles. Y colocación de la sonda nasogástrica y sondas vesicales. Las consideraciones diagnósticas urgentes que están dentro de la cuarta fase, todo esto es muy dinámico, ustedes lo van haciendo a medida que se desarrolla. El trauma de abdomen y las lesiones torácicas. Hay que ver los traumatismos craneofaciales, son todos los diagnósticos que tenemos que ir haciendo. Las lesiones graves de miembros, sea por la realización de radiografías, las lesiones raquimedulares, sea por radiografía, que pueden determinar todas estas lesiones el pronóstico del enfermo, ¿no? Y el trauma de abdomen, donde requiere muchas veces, en lo inmediato se puede hacer un ECOPAS para ver si hay líquido o no, y secundariamente una tomografía computada. Esto que observan acá, este hematoma, y esto es el impacto, el hematoma que provoca el cinturón de seguridad. Esto ya nos está hablando que es un paciente con una alta sinergia cinética, con una alta cinemática. Es un accidente de alta cinemática con un gran desarrollo de energía cinética. Y además, el mismo paciente que tenía la fractura de huesos largos, lo cual habla de ese impacto y violencia de este accidente. Dentro de las consideraciones diagnósticas urgentes, en la placa de tórax hay que ir a buscar, la misma tiene que hacerse con el paciente semisentado o lo más vertical posible. Muchas veces no es posible porque son pacientes muy graves, pero uno tiene que intentar hacerlo con el paciente en lo posible semisentado. Tiene muchísimo mayor visibilidad para visualizar el neumotórax y para poder valorar la magnitud del hemotórax, ¿tá? Y la entidad de los mismos, ¿tá? Este es un caso de un neumotórax, como se ve acá, no existe relleno vascular, y estas son imágenes que se ven acá, es la presencia, si bien no hay neumotórax, hay la presencia de un neumomediastino que nos puede estar indicando lesiones a ese nivel. El neumotórax hipertensivo es una emergencia donde existe una insuficiencia respiratoria aguda y un shock. Esta placa no debería existir porque ven acá una enorme el hemitórax derecho que no tiene parénquima pulmonar, el desplazamiento hacia de la silueta cardíaca hacia el hemitórax izquierdo. Esto decimos que no debe existir porque el diagnóstico tiene y el drenar hemitórax tiene que ser inmediato, ¿verdad? Tiene que hacerse un diagnóstico clínico y drenar el hemitórax porque este paciente se puede morir rápidamente, en cuestión de pocos segundos, si uno no logra evacuar el aire que tiene dentro del hemitórax.
La clínica es la disnea, la sed de aire, con ingurgitación yugular y hipersonoridad con murmullo alveolo vesicular abolido en el hemitórax donde se encuentra el neumotórax hipertensivo. La desviación traqueal, la taquicardia con tiraje, cianosis con una PVC alta. ¿tá? Todas estas son características de el hemotórax hipertensivo y el tratamiento es una emergencia y hay que drenar el tórax con lo que uno tenga a mano, así sea clavándole 2 o 3 abocat que haga salir la hipertensión aérea que está generando el desplazamiento del mediastino, que es lo que va a provocar la muerte del paciente. El neumotórax abierto, traumatonea, donde uno va a ver una herida soplante, es una urgencia extrema si hay un mecanismo valvular y un gran defecto parietal. Entonces uno tiene que tratar de cerrar el orificio, sea con compresas o con leuco, y drenar para drenar luego el tórax cerrado. ¿Estamos? Bueno, en cuanto a las personas que presentan un hemotórax, es necesario comprender la magnitud de el hemotórax. Y eso lo vamos a valorar en general por una placa de tórax. Si es posible erguida, de pie o con el paciente sentado. En general, tiene que hacerse con el paciente semisentado y se van a distinguir 3 grados de hemotórax. El grado 1 moderado, donde el nivel líquido está por debajo del cuarto arco intercostal anterior. El grado 2 o intermedio está entre el cuarto y el segundo arco, y el masivo es que ocupa por encima del segundo arco costal anterior, donde el hemitórax está completamente velado y ocupado por sangre. Dentro de la insuficiencia respiratoria en el politraumatizado, siempre hay que recordar que esta puede ser por el dolor, por la incapacidad de toser, por atelectasia que pueda presentar el paciente, por tener un tórax inestable, por lo que es el bolet costal, que eso lo van a ver en el traumatismo de tórax, por un neumotórax oculto, como es este caso, que el paciente tiene un neumotórax, pero si uno hace una placa de frente, prácticamente el pulmón está expandido y se ve trama pulmonar en todo el hemitórax, por la contusión pulmonar, que en general es evolutiva, o una rotura diafragmática. En cambio, en la letra C, que corresponde a circulación y control de hemorragias, hay que hacer una valoración rápida de la frecuencia, si el paciente está muy taquicárdico o bradicárdico, la presencia de todos los pulsos para ver si puede tener una lesión o compresión de alguna arteria, la perfusión con el relleno capilar, la ingurgitación yugular es importante saber, para tratar de determinar la causa del shock, si es la hipovolemia o no. Valorar los sangrados que sean internos o externos, y no olvidarse que el sangrado por fractura puede provocar un shock hipovolémico muy importante, porque las fracturas pelvianas pueden tener 1500 a 2000 centímetros cúbicos de sangre dentro de el área pelviana. La fractura del fémur, de los huesos largos, pueden llevar hasta 800 centímetros cúbicos de sangre. Y si uno empieza a sumar todos los huesos que tiene roto, más la fractura de pelvis, más pérdidas, podemos tener la causa del shock hipovolémico a nivel del síndrome fracturario que tiene. La evaluación circulatoria, obviamente, que comprende la coloración de la piel, si los pulsos están presentes, si las venas del cuello están ingurgitadas, el relleno capilar y los focos de sangrados externos. Y hay que valorar los sangrados no visibles, como decíamos, en la fractura de los huesos largos, la pelvis y los decolamientos cutáneos, como es el caso de Morel-Lavallée, que es cuando un paciente cae, es despedido y cae en el pavimento
la piel al contactar y contraerse contra el suelo queda fija y el cuerpo se desplaza y hay un arrancamiento de las estructuras profundas de la piel y la aponeurosis, creando grandes áreas de decolamiento que inclusive muchas veces uno las percibe como edema del miembro y no tiene en cuenta que en realidad son grandes colecciones que puede haber a nivel subcutáneo entre el tejido celular subcutáneo y la fascia profunda o intermuscular de estos pacientes. Hay que reconocer el shock y la causa del shock. El paciente politraumatizado que esté frío y pálido está en shock. Si está hipotenso, está en shock. Y hay que identificar la causa, si es por hemorragia o no. ¿tá? No debemos olvidar que hay un shock que se produce, que es el neurogénico, cuando ocurre una sección medular. Ese paciente no va a estar pálido, pero va a estar en shock con una hipertensión muy importante. Y se han realizado laparotomías o drenajes de tórax pensando que el paciente tiene un sangrado a nivel abdominal por un shock mantenido y el paciente lo que tiene es un traumatismo medular de una sección medular. Puede ser obstructivo, sea en caso de tromboembolismo, por embolia grasa, por un neumotórax hipertensivo, por una embolia gaseosa que puede provocarse, por un shock cardiogénico, por una contusión miocárdica o inclusive un shock anafiláctico que puede ocurrir en aquellos pacientes que se le administró una medicación del cual son alérgicos. Hay que ver las causas del shock. Sin ingurgitación yugular, en principio puede ser hemorrágico. Con ingurgitación yugular puede verse un neumotórax o una neumotórax hipertensivo, un taponamiento cardíaco o una contusión miocárdica. Y siempre buscar el trauma oculto y buscar los signos de alarma. Este paciente, por ejemplo, que se le había caído una camioneta boxer, él estaba acomodando una rueda y se le cae encima la camioneta. Y como ven acá, el pequeteado que tiene a nivel de la cara, ven que la cara y el cuello está de color oscuro. ¿tá? Y a nivel de los ojos hay una hemorragia conjuntival. ¿tá? Y acá se ve todo ese piqueteado hemorrágico de petequias, que esto es por la hipertensión venosa enorme que tuvo este paciente. ¿tá? Como la cava no tiene válvula, eso se traduce hacia el sector superior, hay rotura de capilares y esto es expresión. De por sí no quiere, se llama fascias de Morestin, fascias equimótica de Morestin, y traduce una hipertensión intratorácica muy importante, inclusive puede ser intraabdominal, por compresión. Y esto nos tiene que hacer poner de por sí no tiene un valor patológico, pero nos está traduciendo que hubo un megatrauma y que puede haber una lesión, sea de aorta, una lesión de aorta contenida, sea de la vena cava, o de grandes vasos, con trauma, que el traumatismo tiene una energía y una cinemática muy importante. Son los signos ocultos, lo mismo que la aparición de la marca del cinturón de seguridad, como es este caso acá, o la fractura del omóplato, o la fractura de la primera costilla. Son todos elementos identificatorios de megatrauma. Inclusive en algunos casos se puede ver hasta el estallido del periné cuando existe una compresión muy brusca de la cavidad abdominal. El shock se va a tratar con reposición, 2 vías venosas periféricas gruesas, según las lesiones que uno piensa que puede tener el paciente, tiene que hacer el aporte en los dos territorios cava superior y cava inferior. El aporte de volumen es por cristaloides, coloides y con sangre. Hay que cuidar siempre la hipotermia y aportarlo calculado en pérdidas y ver la respuesta de la presión arterial. Si es mayor de 80, reponer a llegar hasta aproximadamente 110 milímetros de mercurio y no aumentar eso porque
podría agravar es la hipotensión permisiva que le llamamos, para evitar las grandes hemorragias. La valoración neurológica se hace por la escala de Glauco, que todos conocemos, y se completa la valoración con la monitorización del electrocardiograma, colocación de los signos y de sondas. Hay que darle peligro, los signos de peligro. Si hay una uretrorragia, puede haber una lesión de la uretra, no hay que colocar la sonda vesical en esos casos. Hay que hacer los estudios radiológicos básicos y sofisticados, sea para columna cervical, a nivel de tórax, abdomen y pelvis, un ecofaz, la paraclínica, y actualmente con los tomógrafos a disposición y en las cercanías de las salas de urgencia las 24 horas, y con una tomografía que se hace rápidamente, hacer un body es lo que está indicado. Y bueno, y vemos la derivación de estos pacientes, sea a otros centros, a salas de operaciones o a CTI. Bueno, muchas gracias, es todo por hoy.